Eh, y justo esta importancia que menciona de por qué el trabajo, ¿no? Y el uso de las herramientas, ¿no? Tiene ya mucha relación con el enfoque histórico-cultural, ¿no? Y creo que da pie a que podamos entrar a nuestro segundo eje, que habla de los principios históricos, la propuesta de Vygotsky, el regreso a la filosofía. Pero antes de ello, bueno, lo iré ligando. Aquí me surge, no sé si una duda o no sé cómo lo ve usted, lo ligaré también con una pregunta, pero es que esta idea del trabajo está muy relacionada con otro concepto que es quizá el de actividad, ¿no? De hecho, no sé si se puede decir, ¿no? Que el trabajo es producto de la actividad, ¿no? Y creo que es un concepto muy importante porque cuando se habla de un sujeto, al menos desde estas propuestas, hablamos de un sujeto activo, ¿no? Un sujeto consciente que ya nos llevará después a nuestro tercer eje, pero me parece que eso es relevante, ¿no? El concepto de actividad, cómo se liga con el del trabajo, cómo se concibe un sujeto activo, ¿no? Que también tiene relación mucho con la conciencia. Pero aquí me gustaría introducir un poco esta mirada del modelo de producción de la psique, al menos para dialogar y que no quede solamente hacia un camino, sino también ver. Y es em, que con esta relectura que se empieza a hacer de Marx a Hegel, ¿no? Con los conceptos propuestos de Marx y las relecturas que podemos hacer en la obra de Hegel, a mí me gustaría hablar un poquito del concepto de ideología, ¿no? Porque al menos dentro de la propuesta psicoanalítica, ¿no? Dentro de las propuestas que están encaminadas un poco más a la idea de incluso del inconsciente y de lecturas de Hegel, pareciera que hay un rechazo, más bien hay una tensión entre la idea de actividad, ¿no? Y la idea de un sujeto activo con la idea de ideología y la idea de un sujeto no sé si pasivo, porque a mí no me gusta mucho ese término, pero sí un sujeto que sea capaz de no ser consciente, ¿no? Lo cual entraría ahí ya quizá en problemáticas y tensiones. Pero bueno, me gustaría hablar un poco sobre este concepto de ideología, ¿no? Con esta lectura que se hace, la ideología viene a ser material por principio, ¿no? No nos quedamos como en Hegel, que la ideología queda como un producto de las ideas, sino que la ideología está en la materialidad concreta de la que habla Marx, ¿no? Y eso me parece muy, muy importante. Eh, Se rescata el psicoanálisis porque esta ideología que se materializa en lo concreto, Slavoj Žižek le da un nombre y le llama fantasía, ¿no? Es curioso porque el término fantasía está muy ligado al psicoanálisis, ¿no? Eh, la gran crítica, una de las críticas que Marx le hizo a Hegel, pues es de que se hablara de sujetos y representaciones imaginarias para acceder a un sujeto activo, consciente, ¿no? Productor, ¿no? Es decir, la crítica que hacía Marx es, Hegel se queda en esta idea de sujetos imaginarios, representaciones imaginarias, una historia imaginaria a la que podremos llegar a alcanzar, ¿no? Con una idea de un pensamiento absoluto o concreto, y no de sujetos materiales que están viviendo en este momento con producciones específicas, ¿no? ¿Cuál es la relectura que se hace aquí? Pues sería que esas representaciones son productos del sujeto activo, ¿no? Que en la actividad del sujeto que mantiene con su realidad se dan esas representaciones ideales, esa imaginación de la que habla Hegel, ¿no? No es al revés, no es que a partir de estas imágenes se piense en un sujeto, sino que es en esta relación del día a día, en esta relación concreta, es que se producen las imaginaciones y tienen un impacto en nuestra vida, ¿no? Se tendría, por tanto, que en la actividad del sujeto surge la ideología y no que en la ideología se piensa al sujeto, ¿no? Es muy importante rescatar aquí que desde este modelo no hablamos de una realidad pura o una realidad totalmente concreta, ¿no? Sino que la realidad ya está, por definición, llena de ideología por las producciones constantes que realizan sus sujetos, ¿no? Entonces, es una crítica interesante, una relectura muy interesante, porque esta idea de, y retomo, ¿no? A mí me gustó mucho cómo lo trabaja usted, que la negación era el capitalismo, ¿no? En algún momento lo comentó. Y aquí vendría a ser justo esta idea de que el capitalismo, o no hay destrucción de capitalismo, o no hay posibilidad de concebir otro sistema que sea diferente al capital,
porque es producto de la ideología ya existente, ¿no? O sea, esta idea de que podemos vivir en otro modelo es la ideología y no la podrás cambiar, ¿no? Eh, eh, Puedes pensar que sí, ¿no? Pero eso ya es ideológico, el que pienses que sí, porque ya está de alguna forma establecido, ¿no? Ahora, ¿por qué lo ligo un poco con la idea de actividad, ¿no? Porque desde esta lectura se propone que el sujeto no solamente es activo, esto no es de Slavoj Žižek, no es de Hegel, sino ya es una propuesta del modelo de producción de la psique. El sujeto no solamente es activo, sino también es, sobre todo, ante todo, negación, ¿no? Entonces, hay un proceso que el sujeto vive de forma activa, de forma consciente, pero hay otro proceso donde el sujeto, por más que quiera producir, o sea, por más que sea consciente de que quiere producir, hay algo, ¿no? Y aquí está la postura hegeliana, que le impide producir, que le impide producir. O sea, no es que el sujeto no quiera, ¿no? O sea, el sujeto es consciente, el sujeto es activo, pero hay un proceso y no es del sujeto, sino que es en general de la realidad, ¿no? Que es la negación que le va a impedir producir lo que él desee, ¿no? Y eso lo está trabajando hoy día, por ejemplo, una autora que se llama Alenka Supaknik, donde habla de que el inconsciente nunca fue del sujeto y nunca ha estado en el sujeto, sino que el inconsciente es una categoría de la realidad, ¿no? Es decir, la realidad está dada y fracturada, ¿no? Y como la realidad está fracturada, cuando nosotros convivimos con ella, realizamos procesos con ella, hay un proceso que interrumpe, ¿no? Que irrumpe nuestra producción y por más que nosotros queramos, no se puede, ¿no? Entonces, bueno, yo quería introducirlo porque seguramente permitirá que usted también me diga en qué estoy mal, ¿no? Pero ya lo ligo aquí con nuestro segundo eje, y es que Vygotsky sí realizó algo, al menos muchas cosas, ¿no? Pero algo que no pudo formular ni Freud, ni Lacan, y al menos ningún otro autor que yo he leído, y es que lo psicológico no solamente es interno. Al menos yo cuando estaba leyendo las obras escogidas de Vygotsky, les recomiendo el primer tomo y sobre todo el tercer tomo de las obras escogidas de Vygotsky, pareciera que lo psicológico es externo. O sea, sí hay cosas internas, ¿no? Pero también externas. Y eso a mí me pareció sumamente fascinante porque Vygotsky hace una relectura desde las propuestas marxistas, leninistas, donde lo psicológico pareciera que podría rastrearse a través de la historia. Sí, quizá, seguramente de los sujetos, seguramente de los seres humanos, pero que se puede rastrear en la historia y pareciera que conforme avanzamos en la historia, dependiendo del proceso histórico que estemos viviendo, hay procesos psicológicos diferentes, o al menos esa fue mi lectura, ¿no? Que podemos encontrar en el pasado procesos psicológicos que hoy día no tenemos, ¿no? Y eso a mí me pareció algo muy brillante de Vygotsky, que lo psicológico también fuera externo, que cuando el sujeto escribe y tiene un problema de lectoescritura, que tiene un problema de comprensión, no solamente está en cómo lo está procesando a nivel mental, cerebral, ¿no? Sino también en cómo lo está desarrollando en la parte externa, ¿no? O sea, cómo lo está desarrollando, porque ahí también puede estar el problema psicológico y es algo al menos que yo en las partes teóricas no encontré en otros autores. Eso me lleva a preguntarle qué tanta relación puede tener esto, si usted lo ve así, con esta idea de los procesos psicológicos superiores, ¿no? O sea, para Vygotsky, ¿qué son los procesos psicológicos superiores? Sí, otra vez, ahorita me regreso porque para señalar qué son, debemos de hablar de lo que señalaste en términos eh, de qué es la actividad, ¿no? Y por qué tanto énfasis en lo consciente. Eh, eh, Vygotsky lo menciona que, o sea, es el trabajo, pero es
aquella actividad específica orientada a producir. O sea, por eso es el trabajo. O sea, pero para que sea una actividad productiva, lo que yo entiendo es que tiene que ser una actividad consciente. Eso lo entiendo en ambos, tanto en Vygotsky como en Marx, porque es Vygotsky siguiendo a Marx. O sea, eh, eh, la idea de una actividad consciente es la posibilidad de tener una representación, es decir, una forma anticipada de hacia dónde me dirijo. O sea, el trabajo siempre es dirigido, o sea, no es una condición de azar, o sea, o de ensayo y error, a ver qué sale, sino yo me imagino, o sea, construyo la realidad eh, eh, y Vygotsky decía, citando a Marx, o sea, la gran diferencia entre cualquier otra especie que pueda aparentar mucha organización, como la hormiga, eh, 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 las abejas, etcétera, que pueden crear este, eh, formas que pueden parecer maravillosas, increíbles, la araña, etcétera, es que el humano, antes de obtener el producto, ya construyó la imagen eh, mental. Entonces, esa idea es central en la noción de conciencia. O sea, de otra forma yo no podría realizar trabajo humano, cualquiera que fuese. O sea, necesito de una actividad consciente dirigida. O sea, y esto lo imaginamos eh, desde, volviendo a esas representaciones que pueden parecer caricaturescas, pero que son necesarias. O sea, en cierto momento no era lanzar el lazo y para ver qué pasaba, ¿no? Al jalarlo y a ver si se reía el mamut o qué sucedía, ¿no? O sea, era un comportamiento intencionado. Po- em, por eso, en general, los materialistas dialécticos se alejan de la noción de conducta, del entendimiento de formas de expresión de comportamiento únicamente por condicionamientos eh, eh, directos. O sea, porque al final de cuentas, sí, aquí hay de alguna forma también participa, pero es logrado gracias a través de la palabra y la palabra permite hacer una separación de la realidad. Eh, o sea, yo opero con la realidad sin estar en contacto con ella. O sea, esa es una diferencia trascendental y desde la postura es que yo no puedo hacer eso si no tengo esos niveles de conciencia. Eso no quiere decir que en todos haya un reconocimiento de otras formas o de formas psíquicas no conscientes. O sea, inclusive un término muy utilizado, no por Vygotsky, sino por Leontiev principalmente, habla de las operaciones que son subconscientes o inconscientes, inclusive así lo denominan. Usa más el término de subconsciencia, eh, eh, pero él lo refiere en términos
este, eh, ideales en el sentido de esperados o en el sentido de proceso formativo, eh, eh, es esa formación subconsciente o inconsciente, surge como un proceso de automatización de aquello que en algún momento fue consciente, fue objeto de la conciencia. eh, eh, y aquí voy a hacer, este, mm, ah, sí, o sea, lo digo con, con humor, ajá, porque quizás un psicoanalista podría decir, fue objeto del deseo. En algún momento, eh, 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 no aparece ya, eh, eh, como ese punto central de enfoque. Em, pero obviamente ellos, regreso, o sea, no se referían a estas cuestiones, pero quise mezclar esto, insisto, intencionalmente con un poco de humor, porque eh, eh, ese proceso formativo ideal que tendría que pasar a partir de la interacción, de la apropiación, de la asimilación de esa realidad, para pasarlo a un proceso subconsciente o inconsciente, muchas veces es no favorecido, o sea, por lo tanto no es aprendido, de aprehensión, no de aprender, o sea, no de la noción, pues, están ligadas, pero no de la noción clásica que utilizamos en el lenguaje cotidiano, sino de aprehensión de hacer lo mío, en esa noción vigotskiana, sino que de una manera no procesada, no asimilada adecuadamente, no reflexionada, no extraída de características esenciales, eh, se incorporan y entonces no funciona como, como sí podría ser, cuando se favorece este proceso. Yo lo voy a decir, esto no es algo muy particular de Vygotsky, pero cuando es comprendido en su totalidad, o sea, cuando es, y que entonces forma parte, o puede formar parte, eh, de comportamientos a un nivel de operación, o sea, no consciente, pero que de alguna forma, participa o es partícipe en esas operaciones que configuran tal comportamiento, ¿no? O sea, se reconocen esas formas no, no conscientes, pero el proceso de elaboración, eh, 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 desde la forma ideal tendría que ser bajo la misma lógica, de construir, de conocer las formas esenciales, mediante la actividad, para poder apropiarse de ello y tener una representación interna, ¿no? O sea, ya estoy pensando en cosas, muy al aire, porque debo de reconocer mi escasa formación en psicoanálisis, pero de lo poco que sé, me es imposible no pensar al relacionarlo con el término de inconsciente, porque, yo me atrevería a decir que así como, se postula como esas formas, reprimidas, o que se configuran más bien a partir de procesos, o de represiones, eh, eso ya es algo totalmente,
ahorita a partir de esta relación que estoy haciendo, eh, eh, no es asimilado, o sea, no es comprendido el objeto, no es reflexionado y ahí lo dejo, ¿no? O sea, no digo más. Entonces, eh, la actividad, eh, bueno, hemos dicho por qué la conciencia y entonces eso nos permitirá comprender fácilmente la otra pregunta que tenía que ver con qué son los procesos psicológicos. Pues justamente, y de forma inmediata, la respuesta es actividad dirigida hacia objetivos. Eh, eh, y ahí está. Y me parece que Vygotsky, para no caer en ese problema que cayeron muchos de su época de no elaborar una teoría propia, justamente hace uso de esta noción de sistema psicológico para dar cuenta de cómo es una actividad específica la que le interesa para productor de la psique, que es la actividad em, mediatizada por instrumentos, por artefactos culturales, con el objetivo de favorecer el autodominio del comportamiento, la autorregulación. Entonces, eh, eh, para un materialista, diría, toda, em, 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 eh, eh, mm, es complicado decir cómo podría señalar, no quiero simplificar, pero específicamente para un materialista o para un psicólogo materialista dialéctico, eh, eh, sí se enfocaría específicamente a esta actividad. Bueno, sí lo voy a decir, no para cualquier materialista, pero en los términos más globales, o sea, fuera de la psicología o no limitándose a ella, la actividad humana podría ser cualquiera que va dirigida a la producción cultural, pero no toda la producción cultural está ligada para el autodominio del comportamiento, que es lo que le interesaba a Vygotsky, que es lo que centró como punto específico. Entonces, ¿cuál es qué son los procesos psicológicos? Es aquella actividad que ya después Leontief especificaría como acción para hacer una diferenciación, pero en términos generales, o sea, es aquella actividad humana que está dirigida a la autorregulación de las personas, no solamente de mí mismo, de los otros y de mí. Pero eso no agota toda la actividad humana. O sea, por eso específicamente está ahí para el autodominio, o sea, para la autorregulación, para la dirección de la voluntad. No agota ni toda la actividad humana personal, ni toda la actividad humana colectiva, para nada. O sea, eh, de hecho, por eso Vygotsky, en ese tomo 3 que refieres, hace el énfasis de que el signo no es la única forma de mediatizar. De hecho, ahí habla también de las herramientas, pero inclusive dice, no son estas las únicas formas. O sea, son
él los presenta como el modelo, eh, pero justamente se desprende o deja un poco de lado la noción de herramienta como para transformar la sociedad. O sea, la sociedad o inclusive la naturaleza, que van ligados, o sea, pero dependiendo del enfoque, me parece que ahí es donde podríamos encontrar como la diferencia entre distintas disciplinas sociales, humanas, humanidades, etcétera, en términos de hacia dónde están dirigidas en el nivel de análisis, qué tipo de actividad, y particularmente los procesos psicológicos, yo sí me atrevería a decir que son las formas más elementales de actividad humana, en términos de lo que orienta. Elementales, ¿en qué sentido? Eh, eh, no en el sentido de complejidad, porque quizás de complejidad es es lo más superior, pero elementales en términos de las formas, este, mm, eh, suena que es lo mismo, suena redundante, pero de esos fundamentos de la autorregulación, de la regulación humana. O sea, ¿y qué es lo que le interesa a Vygotsky? O sea, en términos de poder dirigir, o sea, la psicología entendida como una disciplina que, que estudia bajo esta noción de acción la orientación a objetivos específicos, pero esa orientación no es dada o no es construida solamente de manera ajena, sino hay una participación eh, eh, pues directa o para ser más específicos, en este nivel de representación de formación, ya lo decías hace ratito, y eso regresa, pero este tema central, eh, 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 y con eso quiero cerrar. Yo sí considero firmemente lo que tú decías, porque en la ley o en la premisa fundamental de Vygotsky está expuesto. Todo proceso psicológico aparece dos veces, primero en el plano externo, después en el plano interno. Primero en el plano material, después en el plano ideal. Primero en el plano, lo dice de muchas maneras, externo, interno, concreto, mental, etcétera. Entonces, este, eh, ahí podríamos identificar y por eso, cuando hablo de elemental, me refiero a esas formas que todas corrientes psicológicas, este, incluido el psicoanálisis, han podido dialogar. Podrán no estar de acuerdo en mil cosas, pero todos hablan de memoria, hablan de percepción, hablan de atención, hablan de lenguaje, etcétera, hablan de imaginación, hablan de movimiento, aunque no todos ellos tomen como objeto central a todos o algunos o los aborden de manera indirecta, usan esas categorías para describir la realidad. Eh, o sea, para describir la realidad humana en términos de intencionalidad, ¿no? Claro, claro. Complejo, porque digo, normalmente se habla también como de dos momentos de Vygotsky, ¿no? Uno donde formaliza mucho más la escuela histórico-cultural, o formaliza su propuesta, y uno donde constantemente está dialogando, o pareciera que dialoga también en términos filosóficos, ¿no? En ese sentido,
Me parece que algunas de sus categorías se pueden aplicar también en la parte filosófica y eso me parece importante porque justo son las categorías filosóficas las que nos dan una mirada universal, global o de totalidad de nuestra realidad, ¿no? Y de cómo nos estamos moviendo, hacia dónde podemos movernos y qué cambios son necesarios introducir. Lo menciono porque me parece importante, sobre todo si hablamos de que la actividad está determinada, ¿no? Bueno, no determinada, sino que la actividad está orientada hacia un objeto, ¿no? Es decir, aunque no esté de manera tan consciente lo que estamos produciendo, influye para el camino que estamos desarrollando o que se está desarrollando a esa actividad, a ese objetivo que nosotros queremos alcanzar, ¿no? Me parece importante porque al final, con todo esto que hemos hablado, pues eso se produce, o al menos también desde el modelo de producción de la psique, que retomo la escuela histórico-cultural, se produce en nuestra realidad, ¿no? Es decir, todas aquellas cosas que nosotros podemos imaginar, aquellas cosas que nosotros podemos soñar, en las que interactuamos, se van produciendo en nuestra realidad y nos modifican, ¿no? De ahí esta idea de Vygotsky de que está en el exterior y posteriormente pasar al interior, ¿no? Y que también lo podemos encontrar en uno de los filósofos que a mí me gustan mucho de esta escuela, que es Eval Ilienkov, ¿no? Que habla de una dialéctica y de un cambio hacia el entorno y del entorno hacia nosotros, ¿no? Es decir, producimos hacia el entorno, se quedan cosas en el entorno, pero también esas cosas que están en el entorno pueden impactar a nosotros, ¿no? ¿Por qué lo retomo? Porque me gustaría preguntarle, ¿no? Este surgimiento, ¿no? De los procesos que nosotros podemos tener, de cómo nosotros estamos concibiendo el mundo, de cómo se va formando nuestra psique, eh, están guiados por la cultura. Y si están guiados por la cultura, que no deja de ser más que la producción colectiva, ¿no? De todos nosotros, ¿qué pasa con aquellas producciones que pueden ser, de alguna forma violentas o crueles, ¿no? Y cómo nos impactan a nosotros? Y de alguna forma podemos hablar de adaptación al medio, es decir, cada que nosotros producimos, ¿no? A partir de nuestro entorno y nuestro entorno produce en nosotros y si es que nos guía la cultura, ¿qué es que se busca, ¿no? O sea, porque hay una crítica ahorita muy fuerte en la psicología, la ha tenido, ¿no? Pero como que está tomando fuerza de que pareciera que la psicología busca una adaptación al medio, una readaptación desde el enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Desde una readaptación a ciertos esquemas cognitivos, ¿no? Esquemas sociales que ellos también hablan un poco de contextualizar, ¿no? De esta norma o de esta media en la que nosotros tenemos que vivir, ¿no? Como sociedad, ¿no? Que es asumir una postura, ¿no? Y sobre esa postura buscan adaptarnos a ella, ¿no? Ya sea hacia una forma capitalista, ¿no? Ya sea hacia una forma de un bienestar incluso mental y saludable, ¿no? Hay muchos discursos de que es importante cuidar nuestra salud mental y pareciera que eso que nosotros hemos producido eh, a partir de la psicología buscamos una adaptación así, siéntete mejor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí, ¿no? Con esta mediación, desde el modelo de producción de la psique, hablamos o se trabaja de que no hay una adaptación al medio, ¿no? Hay constantes rupturas, ¿no? Hay constantes desequilibrios, porque el medio al que nosotros queremos adaptarnos ya está por definición roto, fragmentado, ¿no? Pero que incluso pensar en una adaptación es una ilusión, ¿no? O sea, el modelo de producción de la psique retoma mucho esta idea de la ideología, ¿no? Entonces, aunque tú pienses en estar mejor, es una fantasía, diría Zizek, ¿no? Que estás viviendo, ¿no? O sea, sentirte mejor, el querer adaptarte a un medio es una fantasía y que aunque la quieras cambiar, lo único que estás haciendo es producir otra fantasía, ¿no? Nunca estarás en contacto con la realidad, ¿no? Pero me parece que aquí el modelo histórico-cultural tiene una lectura mucho más crítica, ¿no? Acerca de esta adaptación al medio o de cómo guía la cultura, ¿no? Y de las producciones que se están realizando, porque creo que desde el modelo histórico-cultural, pues esas producciones no son eh, sin un objetivo claro, ¿no? Incluso ese objetivo que se está pensando ya lleva una lucha
contra ciertas imágenes, ¿no? Dejémoslo así. Claro. Yo lo entiendo de la siguiente forma. Hemos dicho que un principio básico es el desarrollo conductuante, o sea, la idea de proceso, la idea procesual va dirigida al, al desarrollo continuo. Eh, 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 También hemos dicho que en la noción, en la creación del modelo de organización capitalista, que en su momento fue eh, eh, útil, idóneo para este, superar los problemas de otro modelo de producción eh, previo, eh, eh, de otras formas de existencia. eh, eh, Encontró inmediatamente en su creación su negación, y su negación eh, es el socialismo. Eh, eh, entonces, en ese sentido, en ese momento, si nos ubicamos históricamente, eh, eh, todo aquello que eh, podría ser posibilitado o que posibilitaría para avanzar a ese otro nivel donde el individualismo no es el eje central, sino el colectivismo, eh, eh, es obstruido porque la perspectiva dominante eh, no funciona de esa manera. O sea, la producción de capital lleva en su propia esencia la, la, eh, la no consideración del bienestar de todos, y la no consideración del bienestar de todos se puede llevar hasta extremos violentos de diversos tipos. Eh, eh, o sea, de atentar contra los otros por privilegiar el, el, eh, pues el capital. Eh, 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 y en esa lógica, o sea, seas capitalista o no, en esa lógica, mediante el proceso de alienación, justamente se construye o se promueve la no construcción del otro o de los otros eh, eh, como personas, o sea, sino únicamente por su utilitarismo, por el sentido de utilidad para lo que te sirva o no te sirva. Entonces, eh, bajo esta noción que tú planteas, o sea, yo podría decir que no es producción cultural, o sea, no permite avanzar hacia el desarrollo, niega el desarrollo mismo, pero no porque tenga que ser así de una vez y para siempre, sino porque en este momento social histórico en el que nos encontramos, se requiere de pensar las relaciones humanas, las relaciones de producción, pero más allá de las relaciones de producción, todas las relaciones humanas de otra forma. Entonces, entonces, eh, 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 ¿por qué? Pero a pesar de ello, quienes lo comprenden o quienes lo escuchan, o sea, se preguntarán, bueno, pero ¿por qué a pesar de ello forman o dominan otras formas? Porque esas otras formas de,
de enfoques o de terapeutas o de investigadores o de... No siempre consciente. Habrá quienes sí son conscientes, pero no todos son conscientes. Pero bajo el sistema dominante es lo que permite cierta funcionalidad. O sea, tú no puedes explicar, lo digo lo ves de una manera muy caricaturesca, pero, o sea, cualquier bien material, un carro, un celular, tú no puedes entender que haya desarrollo mm, bueno, no quiero usar esa palabra, eh, incremento del capital sin formas de destrucción, o sea, de diversas maneras. O sea, los carros tienen que destruirse pronto, los celulares tienen que destruirse pronto, porque si no, no hay consumo de la producción, consumismo. Eh, eh, entonces, eh, por eso, o sea, el eje central está enfatizado ahí. O sea, sí adáptate, pero adáptate para producir y para consumir. Si funcionas en ese nivel, estás funcionando en el sistema. Y y, y es por eso, o sea, pero no es que haya malintención de muchos que practican, a veces ni de la comunidad como tal, porque muchas veces esta crítica se hace desde fuera de la psicología, no dentro de la psicología. O sea, en términos de, por eso esta idea de este concepto de psicologizar, o sea, de pensar de que cualquier problema puede ser entendido eh, y resuelto también como una cuestión individual. O sea, cualquier manifestación, el foco de atención es la evaluación y la reparación del individuo, ¿no? De los individuos. Eh, 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 pero ¿dónde está la principal reparación? Dentro de la lógica dominante, el que puedan ser funcional a la lógica, al sistema social. O sea, desde esa noción es totalmente comprensible. O sea, más bien, quienes apuestan por otra forma son quienes tienen esa noción distinta, esa, bueno, quienes apuestan conscientemente, porque también es cierto que así como hay quienes no conscientes favorecen esa reproducción del sistema, hay quienes no conscientes también pueden llegar a favorecer la no reproducción o la creación, la construcción de alternativas. Y quienes lo hacen, o sea, quienes viven bajo una lógica contraria a lo que se promueve en esa lógica dominante de individualismo, sino basado en el colectivismo. O sea, hay quienes lo hacemos desde la academia, pero hay quienes lo hacen desde sus prácticas comunitarias, cotidianas, de convivencia, de relación, eh, eh, mm, de ver al otro no como enemigo, sino como alguien enriquecedor. Y es por eso, o sea, que la noción misma histórico-cultural, al poner énfasis en que la base del desarrollo es el otro, o sea, son los otros, las otras personas, rompe totalmente con la idea eh, eh, de que soy yo eh,
eh, eh, el origen, o sea, pero no, no caer en una simplificación, porque eso es lo que muchos llegan a ver y piensan que el otro, los otros solamente es en esta relación de con quien yo me construyo directamente. Por eso yo te decía, sí, Vygotsky de alguna forma puso mayor énfasis en ello, eh, eh, pero el otro, los otros, está a todos los niveles, todo aquello que puede influir, y es ahí donde ya no tanto Vygotsky, sino muchos otros teóricos críticos, y digo otros teóricos críticos porque para mí el enfoque vygotskiano sí es crítico, aunque no se declare con esa denominación, porque, porque la idea de crítica común a todos es que critican las formas de desigualdad, las formas de desigualdad promovidas en otra concepción que tiene todas sus expresiones, ideológica, científica, política, de organización económica, eh, 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 etcétera. O sea, eh, eh, la idea de la postura vygotsiana en el ambiente en donde surgió iba con la idea totalmente de construir ese hombre nuevo, construir ese hombre partícipe, decías tú, activo, o sea, activo en el sentido de constructor de su realidad, de tener claro, de permitirle tener claro hacia dónde va, o sea, de dejarle soñar, que es lo esencial humano, porque se asume que en la otra lógica no te deja espacio para soñar, tienes que estar pensando en producir, producir, producir y, y cuando te deja un espacio en el transporte público con que alcanzas un asiento o inclusive parado, lo que más quieres justamente es desconectarte de la realidad, ponerte los audífonos o abrir el TikTok o cual, eh, hablo como nociones eh, 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 bastante comunes, pero no únicas, de escape, porque lo esencial del humano es poder pensar por eso y poder imaginar, o sea, y el trabajo, las actividades cotidianas enajenantes, lo que menos hacen es eso, porque pues no quieren que seas constructor de tu realidad, o sea, sino que te enfoques a favorecer intereses de otros. O sea, por eso es la negación del sujeto, o sea, la no existencia, o sea, la construcción del otro como objeto, como objeto para satisfacer a otros, pero no como un sujeto constructor. Porque el sujeto constructor necesita la comunicación, la estrechez, la colaboración, o sea, por eso cuando podemos, cuando tenemos ese espacio de libertad, pensamos en los otros. Y eso, o sea, es algo eh, 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 con el riesgo de lo que implica lo que voy a decir, en esencia humano. Si volvemos otra vez a cómo surgió esta lógica del trabajo, o sea, de la organización colectiva para producir cultura, ¿no? Para desarrollo social, para desarrollo personal, que además es simultáneo.